Las elecciones al Parlamento Europeo siempre han sido importantes, pero si puede ser más, estas elecciones que empiezan mañana, la campaña electoral, son muy importantes por cuestiones fundamentales, que es la continuidad del proyecto de Europa. Europa se encuentra en una situación de estancamiento por la crisis económica y por la integración de nuevos países, los países llamados del Este, donde su espíritu nacionalista es mucho más fuerte y donde van a Europa en muchas ocasiones simplemente desde la reivindicación de su identidad, no para la construcción de una Europa federal. Las funciones son muy concretas, son desde el punto de vista de la responsabilidad que te asignen dentro del grupo, llevar la comisión correspondiente. Si eres portavoz en esa comisión, tienes que ser la voz de Europa en ese sentido, y a más tienes que siempre buscar el equilibrio territorial dentro de los países europeos, que en este momento se encuentran mayormente necesitados los países del sur de Europa. Tienes que intentar poner lo que es la idea que tu propio partido tiene y tú misma tienes en los proyectos de ley que se están presentando al Parlamento Europeo y hacer incidir la impronta que nos hace diferenciarnos del resto. Eso de cierto no es, porque vamos, en mi vivencia personal no es cierto. Yo empecé en política a los 39 años y me retiro en este momento de la política para reincorporarme a mi puesto de trabajo con 56 años, o sea que todavía me queda mucho tiempo para jubilarme. Es cierto que mucha gente va a Europa cuando ya ha tenido un recorrido político por las distintas estructuras. Pero yo creo que no es un premio, sino que es, si tú te implicas y tú quieres trabajar, que es la cuestión fundamental que se tiene que buscar, cuáles son los criterios que se buscan en Europa, se tiene que buscar una persona que tenga una serie de perfiles característicos en la búsqueda de un buen hacer y desde luego de llevar el proyecto adelante por el cual ha sido elegida. No tiene que ser ni un premio, ni por ser joven, ni por ser mayor. Sí es verdad que yo estoy a favor de la representación paritaria de las listas, e igual que estoy de acuerdo con la representación paritaria de las listas, estoy igual de acuerdo que haya representados distintos sectores, de edad me refiero, que hayan jóvenes y que haya gente hasta los 65 años, porque más allá no tiene que haber. Es que ese es un mal criterio. Si vamos a Europa con la idea de que vamos a sacar de aquí, no estamos haciendo Europa. Estamos acudiendo a una caja para que, si mientras tenga recursos, nos sirva. Y cuando no tenga recursos, ¿qué pasa? Porque además la Unión Europea no tiene un presupuesto en sí, sino tiene el presupuesto consignado a través de los Estados. Con lo cual, es una idea equivocada. No se puede ir siempre a sacar. Se tiene que ir a contribuir desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social para hacer una Europa unida, porque el concepto fundamental fue construir una Europa. Si pusiéramos el concepto de competitividad, que es muy importante, para ser tan competitivos como otros territorios del mundo que son ampliamente extensos. Solamente por ese hecho se debía pensar en una Europa federal. Vamos a ver, estar más unidos, hacer más Europa, todo eso es voluntad política que se tiene que decidir en el sentido de que los países tienen que ceder soberanía hacia una Europa federal. Eso es la voluntad de los electores a la hora de votar y imprimir en los partidos políticos, la participación en los partidos políticos, para que se tenga una idea más federal. Es así de claro, no hay un concepto de federalismo en contra del nacionalismo, pero el nacionalismo sí a veces se sitúa en contra del federalismo. Los objetivos a largo plazo se pueden conseguir, por ejemplo, una Constitución Europea que se rechazó por Francia, que se tiene que volver a plantear, una Constitución Europea de garantías,
Por ejemplo, la igualdad social como un elemento básico y vertebrador. Por ejemplo, la unidad fiscal. No puede ser considerar que Europa es un territorio federal si no existe una unidad fiscal. Porque yo, España, no estoy en la misma situación fiscal que Alemania, ni desde luego que Liechtenstein, que desde luego es un paraíso fiscal. Por lo tanto, tiene que haber una hegemonía fiscal y tiene que haber un Banco Central Europeo y tiene que haber una serie de cuestiones que normalicen y regularicen todos los estados que componen la Europa federal.